Hola, ¿qué tal amigos? Hoy queremos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios porque nos permite estar con vida y con el propósito de continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y es por eso que el tema que hemos de analizar lleva como título El gozo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver de qué manera es que nosotros podemos glorificar a nuestro Padre Celestial y lograr que su corazón se llene de gozo. Y la base bíblica está en Juan 15, versículo 8, que dice así: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Vamos a concentrarnos en la parte del texto que dice así: En esto es glorificado mi Padre, es decir, haciendo esto, mi Padre es glorificado, mi Padre se llena de gozo. Luego el texto agrega, en que llevéis mucho fruto. Por lo tanto, podemos concluir que la manera en la cual nosotros podemos glorificar a nuestro Padre Celestial y podemos lograr que su corazón se llene de gozo es llevando mucho fruto de acuerdo a la palabra de Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nuestra experiencia cristiana no sea sin fruto. Y la base bíblica está en Tito 3, versículo 14, que dice así: Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Y aprendan también a ocuparse en buenas obras, para que no sean sin fruto. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que podemos hacer o lo que debemos de hacer para que nuestra experiencia cristiana no sea sin fruto delante de los ojos de Dios, es que debemos de aprender a mantenernos ocupados a tiempo y fuera de tiempo haciendo buenas obras, porque los que hacemos buenas obras nos estamos llenando de fruto, y los frutos de las buenas obras llenan el corazón de Dios de mucho gozo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál es una de las razones por las que Dios se ha asegurado de que nuestra salvación sea solamente por su gracia. Y la base bíblica está en Efesios 2, versículos 9 al 10, que dicen así: No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico: no por obras, para que nadie se gloríe. Luego el texto agrega: porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que después de haber sido salvos por gracia,
después de haber sido perdonados y haber recibido el don del Espíritu Santo, estamos siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús y por consiguiente tenemos que vivir el resto de nuestras vidas haciendo buenas obras, porque entendemos que al estar ocupados, llevando mucho fruto, haciendo buenas obras, llenamos el corazón de nuestro Dios de gozo y de gloria. Y obviamente, entre más abundan nuestras buenas obras, más es glorificado nuestro Padre que está en los cielos. Y es por eso que la conducta normal de toda persona que ha sido salvo por gracia es preguntarse con regularidad ¿qué otra cosa, qué más yo puedo hacer para demostrarle con obras, con hechos, con acciones a nuestro Salvador que estoy agradecido con Él por haberme salvado por gracia y que estoy enamorado con Él por haber pagado mi rescate? Así que una de las razones por las que Dios se ha asegurado de que nuestra salvación sea solamente por su gracia es para que por medio de nuestras obras podamos glorificarle, demostrándole con acciones cuánto le amamos y cuán agradecidos estamos. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver quiénes son los que deben de abundar en buenas obras y en limosnas para que el corazón de Dios se llene de gozo. Y la base bíblica está en Hechos 9, versículo 36, que dice así: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Había entonces una discípula llamada Dorcas. Esta, refiriéndose a Dorcas, abundaba en buenas obras y abundaba en limosnas. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que los que deben de abundar en buenas obras, los que deben de abundar haciendo las limosnas para que el corazón de Dios se llene de gozo, ya sea con los indigentes, ya sea con las mujeres viudas, ya sea con los niños huérfanos, ya sea con los privados de libertad, ya sea con las personas pobres, ya sea con los compañeros de trabajo, ya sea con los amigos, ya sea con los vecinos o ya sea con los hermanos de la fe. Es muy importante entender que los que debemos de abundar en buenas obras y en limosnas somos los verdaderos discípulos del Señor. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es una de las bendiciones que reciben los verdaderos discípulos cuando Dios está lleno de gozo. Y la base bíblica está en Hechos 10, versículos 3 al 4, que dicen así: Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo:
¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el versículo 3. Refiriéndose a Cornelio, vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, versículo 4, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que una de las bendiciones que reciben los verdaderos discípulos del Señor cuando Dios está lleno de gozo en su corazón, porque ellos abundan con buenas obras, porque ellos abundan con mucho fruto, porque ellos abundan con muchas limosnas, es que las oraciones que estos discípulos elevan al Padre Celestial les son respondidas por el ministerio de los santos ángeles. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué es tan importante que nuestra luz alumbre delante de los hombres y que ellos puedan ver nuestras buenas obras. Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que dice así, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los gentiles glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Esto nos lleva a entender que es muy importante que nuestra luz alumbre delante de los hombres y que ellos, los gentiles, los hombres de este mundo, puedan ver nuestras buenas obras para que por medio de esas obras que estamos haciendo, esas acciones, esos hechos que hacemos con las personas que más lo necesitan, entendiendo que Cristo dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cada vez que hacemos buenas obras y lo ven los gentiles y lo ven los mundanos y lo ven las personas a nuestro alrededor, el texto dice claramente que glorifican a Dios. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver ¿cuál es la mentalidad que deberían de tener todos los verdaderos discípulos que están agradecidos con Dios por haberlos salvado por gracia? Y la base bíblica está en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 18, que dicen así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico.
A los ricos de este siglo manda que hagan bien. A los ricos de este siglo manda que sean ricos en buenas obras. A los ricos de este siglo manda que sean dadivosos. A los ricos de este siglo manda que sean generosos. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la mentalidad que deberían de tener todos los verdaderos discípulos que están agradecidos con Dios por haberlos salvado por su gracia es que no van a descansar hasta que sean ricos delante de nuestro Dios en buenas obras, ricos en limosnas, ricos en hechos y acciones generosas y dadivosas para la gloria de Dios. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la buena obra que suele llenar de mayor gozo el corazón de nuestro Padre Celestial. Y la base bíblica está en Santiago 5, versículo 20 y Lucas 15, versículo 10, que dicen así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la buena obra que suele llenar de mayor gozo el corazón de nuestro Padre Celestial es la obra de dedicarnos a trabajar por la salvación de los pecadores. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que debe de cambiar en la vida de los verdaderos discípulos de Cristo que viven cerca de su segunda venida. Y la base bíblica está en Tito 2, versículos 13 al 14, que dicen así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En el versículo 13 encontramos lo siguiente: aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, estamos aguardando, estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Y mientras aguardamos y mientras esperamos, el texto 14 dice que debemos de ser celosos de buenas obras. Esto significa que lo que debe de cambiar en la vida de los verdaderos discípulos de Cristo Jesús que viven cerca de su segunda venida es la agenda de buenas obras, porque tenemos que incrementarla, tenemos que mejorarla, tenemos que ser más celosos que antes de continuar haciendo buenas obras.
Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver por qué es fundamental que nosotros seamos buenos siervos y fieles discípulos de Cristo, llevando mucho fruto por medio de las buenas obras. Y la base bíblica está en Mateo 25, versículos 19 y 21, que dicen así: Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el versículo 19 encontramos lo siguiente: Vino el Señor de aquellos siervos. Luego el versículo 21 agrega: y le dijo: Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, es decir, en este mundo has sido fiel, llevando mucho fruto, haciendo muchas buenas obras, haciendo muchas limosnas, bendiciendo a los indigentes, bendiciendo a las viudas, bendiciendo a los huérfanos, bendiciendo a los privados de libertad, bendiciendo a los pobres, bendiciendo a los vecinos, bendiciendo a los extranjeros, bendiciendo a los enfermos y aún bendiciendo a los hermanos de la fe. Como sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, que la razón por la cual es fundamental que nosotros seamos discípulos, que abundemos en buenas obras y que llevemos mucho fruto para la gloria de Dios, es para que podamos entrar en el gozo de nuestro Señor. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que si queremos llenar el corazón de Dios con mucho gozo, entonces tenemos que llevar mucho fruto. Vimos también que llevar mucho fruto implica mantenernos ocupados haciendo buenas obras. Además de eso, nosotros vimos que debemos de hacer las buenas obras para demostrarle a nuestro Señor que le amamos y que estamos agradecidos con Él por habernos salvado por gracia. De hecho, nosotros vimos que los que debemos de abundar en buenas obras y en limosnas somos los verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Inclusive nosotros vimos que cuando nos acostumbramos a llenar el corazón de Dios de gozo por medio de nuestras buenas obras, también somos bendecidos recibiendo respuesta a nuestras oraciones por el ministerio de los santos ángeles. Vimos también que una razón por la cual es muy importante abundar con buenas obras delante de los gentiles es para que los gentiles glorifiquen el nombre de Dios. Vimos también que los que estamos agradecidos con Dios por habernos salvado por gracia, no deberíamos de descansar hasta no llegar a ser ricos en buenas obras. Por otro lado, nosotros vimos que la obra que llena de más gozo el corazón de nuestro Dios es la obra de salvar pecadores para su reino. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue
que los que estamos viviendo cerca del segundo advenimiento de Cristo, debemos de incrementar en nuestra agenda las buenas obras y las limosnas. Y lo último que estudiamos fue que así como nosotros llenamos de gozo el corazón de nuestro Dios por medio de nuestras buenas obras, cuando Cristo venga por segunda vez, nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que haga buenas obras, a que haga muchas limosnas, a que le demuestres al Señor cuánto le amas y cuán agradecido estás con Él por haberle salvado por su gracia a través de las buenas obras. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.